Bueno, y para hacer un ejemplo que es más difícil de calcular que el de la probabilidad de que la suma de dos dados de 8, que se puede calcular de una manera sencilla, este también lo calculamos, pero vamos al ejemplo de los cumpleaños, que es un ejercicio de la práctica 1. Es como en este ejemplo, se elige un grupo de R personas al azar y se les pregunta su fecha de cumpleaños. Si bien los años no son todos iguales en longitud, ¿no? Porque están los bisiestos, y se sabe que los porcentajes de nacimientos no son constantes a través del año, como una primera aproximación podemos suponer que una selección al azar de las fechas de nacimiento, como una primera aproximación podemos suponer que una elección al azar de personas es equivalente a realizar una selección al azar de las fechas de nacimientos. Y además considerar que el año tiene 365 días. Entonces, bajo estas hipótesis, lo que nos pedía el ejercicio es calcular la probabilidad de que entre las R personas elegidas al azar, todas tengan distintas fechas de cumpleaños. Y entonces, para resolver esto, nosotros podemos llamar A sub R al evento de interés, o sea, el evento que al elegir R personas o R fechas con reposición entre 1 y 365, no haya dos fechas repetidas, o sea, sean todas distintas. Ese es el evento A sub R. Cuando hicieron la práctica 1, probaron que la probabilidad de A sub R se calculaba de este modo. Quedaba 365 factorial sobre 365 a la R por 365 menos R factorial. Y después, como comentarios de ese ejercicio, había dos observaciones que decía que con R igual a 23 estaba calculada, creo, la probabilidad de A sub R, o estaba comentada que ya con eso ya tenía una probabilidad menor que un medio, y con R igual a 3, pero no estaba el número, pero es este el número, 0,49, y con R igual a 30, 0,29, con los decimales en cuestión. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir lo que propusimos en la simulación cuando hablamos de este ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer el experimento que está considerado acá. O sea, pedirle a la computadora que lo replique muchas veces. Entonces, ¿cuál es el experimento? Bueno, es elegir R fechas de cumpleaños. ¿Cuántas R? Bueno, 23. Empecemos con, entonces podemos armar una muestra de 23 cumpleaños. De 23 cumpleaños, ¿está bien? No sé qué quise poner acá, que esta es la que nos interesa. Vamos a escribir eso. Interesa. Por eso traigo todo tipeado, porque soy lentísima. Bueno, cuando uno hace esto, le estamos diciendo, esta instrucción de la línea 137 nos dice, toma una muestra de tamaño 23 con reposición de los números del 1 al 365. Cuando uno hace esto, le decimos al R que lo corra, nos da esta muestra que está acá abajo. Nos da estos números de acá que se pueden convertir a fecha, digamos, tranquilamente, pero ahora lo que ¿qué nos importa a nosotros de esta repetición del experimento? ¿Qué tendríamos que mirar? Bueno, vamos a estar, el experimento va a ser considerado un éxito si todos tienen distintas fechas de cumpleaños, o sea, si todos los números son distintos. Entonces lo que nosotros deberíamos es inventar una manera de preguntarle fácil a este vector de 23 números si hay si se repiten al menos dos números entre sí. Entonces, uno puede estar pensando y programar esto, o puede preguntarle al R si tiene ya programada una función que lo hace. Entonces, más allá de la función que hace esta cuenta acá, lo interesante es que el R tiene una función programada para casi todo y se puede googlear. ¿Está bien? Intenté escribir eso.
Entonces vamos a leer lo que escribí. Para hacer esto necesitamos poder determinar si todos los elementos de un vector son únicos. R tiene muchas funciones que pueden usarse con vectores. Para la mayoría de las cosas que uno quiere hacer, habrá una función de R que lo haga. En este caso, la función de R es esta, any duplicated, que aprendí hace poco que existía esta función, ¿está bien? En general yo encontraba formas medias raras de encontrar esto, o cualquier cosa que le quiero preguntar al R, estoy programando, reinventando la rueda. Es mejor preguntarle a Google, pedirle a Google que lo haga. Entonces, la función anyDuplicated hace lo siguiente: devuelve la ubicación del primer duplicado si hay alguno, y devuelve 0 en caso contrario. Entonces acá está lo que les digo, que es lo importante, saber que R, o sea, no quiero que recuerden que anyDuplicated es la función que hace no sé qué, sino lo importante es sacar esta conclusión, que la mayoría de las tareas que uno quiere hacer, R ya las pensó, antes las pensó alguien, la programó en R y subió algo de información a la web. Esta es la ventaja, que sea de código libre y que sea una cosa colaborativa, porque la gente puede subir todo lo que... agregarle al R módulos que hagan cuentas, eso se llaman librerías o paquetes de R. Entonces, vamos a ver cómo funciona, vamos a correr esto de nuevo, guardamos en cumples la muestra, y le vamos a preguntar si hay observaciones duplicadas. Entonces miremos quién es cumples, que es esta de acá. Por supuesto, cada vez que si ustedes corren este programa en sus casas o en sus computadoras, les van a dar números diferentes, porque cada vez que lo corramos, en principio van a dar cuentas diferentes. Entonces, acá está el vector que resulta de esta nueva corrida, o de esta nueva muestra. Si uno hace anyDuplicated de cumples, acá no hay ningún duplicado. Pero podríamos tener alguno en el que nos va a dar la ubicación del primer número que se repite. O sea, por ejemplo, si la coordenada 2 es igual que la coordenada 8, anyDuplicated nos va a devolver la coordenada 8. Entonces, por eso dice acá, devuelve la ubicación del primer duplicado si hay alguno. ¿Bien? Entonces, la manera de ver que si hay observaciones, o sea, la manera de construir una indicadora de que se satisface el evento A es que no hay ningún duplicado, es cuando este anyDuplicated vale 0. Entonces, vamos a mirar, vamos a correr esto que sigue. Vamos a repetir 20 veces esto primero, y después lo vamos a correr una cantidad más grande de veces, que es, como antes, asignamos, le pedimos que repita el 0 20, que repita el 0 20 veces y lo guarde en un vector que se llama resultado cumpleaños, result cumples. Y ahora, nuevamente con un for, le decimos, fíjense lo que vamos a decirle. En el vector cumples, como antes, guarda una muestra de tamaño 23 tomada con reposición de los números 1 a 365. Guardala. Ahora fíjate si hay alguna replicación y guarda ese resultado en la coordenada diésima del resultado de los cumpleaños. Y vuelve a correr el for. Vuelve a correr el ciclo. Cada vez que corre el ciclo, la muestra la guarda en cumples, pero eso no lo preserva, digamos. No lo guarda, lo sobrescribe cada vez que corre el for. O sea que si nosotros después de correr el for le preguntamos qué tiene en cumples, solamente podremos rastrear lo que tenía en la última corrida. Lo que sí vamos guardando es el resultado de aplicarle este anyDuplicated a cada uno de los vectores. Los 20 resultados serían en este caso. Entonces, corramos esto y podemos ver qué es lo que obtuvimos. Ahí tenemos, fíjense, las primeras, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 veces obtuvimos un 0, después acá hubo en la sexta
iteración o repetición de todo, obtuvimos un resultado duplicado en el 15, etc. ¿Está bien? Entonces, la indicadora de éxito es cuando esto nos da 0. Es decir, que no hubo duplicados. Esto nos va a convertir a todos los ceros en true y a todos cualquier otra cosa en false. Y lo que nos va a importar, la proporción de éxitos obtenidas en las repeticiones, va a ser el promedio de estos unos y ceros. Miremos, nos va a dar 45. Capaz que no está claro acá, esta es la proporción de ceros en result cumples, ¿no? O proporción de trues en el vector result cumples igual doble igual a 0. ¿Está bien? Finalmente nos da 0,45 este valor, y que está, a ver cuán cerca de la verdadera probabilidad que teníamos acá arriba, que era 0,4927. Bastante bien para hacer solamente 20 repeticiones. Ahora lo que vamos a hacer es repetirlo más veces para tener el resultado razonable. Fíjense, lo vamos a repetir 100.000 veces. Esto le va a tomar más tiempo, bastante más tiempo, bueno, un ratito más de tiempo, y vamos a tener acá la estimación, nuestra estimación de la probabilidad, o nuestro cálculo aproximado, usando la ley de los grandes números, nos da 0,4919, basado en 100.000 observaciones, y el valor que queríamos aproximar era 0,4927, da bastante bien. Si nosotros realmente queremos descubrir este número, basta que tomemos este n mucho más grande. También lo podemos hacer para r igual a 30, acá está hecho para r igual a 30, que es lo que deberíamos cambiar de todo este programa, solamente que cuando sacamos las muestras, poner size igual a 30, es lo único que cambia. Lo repetimos 100.000 veces, acá nos da 0,2933. Y el verdadero valor, lamentablemente no lo copié acá, sí, acá abajo está, para r igual a 30 era 0,2936, con lo cual digamos que tenemos bien hasta el segundo decimal seguro. Acá puse un comentario de que se puede hacer con la función replicate, que es una función que reemplaza al for, está programada de otra manera. Es otra manera, no la quiero comentar, la pueden mirar con detalle ustedes. Y da bastante parecido. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esto usando la ley de los grandes números como aproximación en vez de usarla del cálculo exacto que hicimos en la práctica 1? Porque esa sería una buena pregunta, ¿para qué hacer todo este trabajo? Bueno, en este caso, nosotros estamos haciendo en la práctica 1, para resolverlo, nosotros hacemos el supuesto fuerte que las fechas son equiprobables, o sea, que estamos eligiendo con reposición los números del 1 al 365 con igualdad de probabilidades. Pero podríamos tener datos y tener un vector de probabilidades asociados a los días, y decir, bueno, los diferentes días tienen distintas probabilidades, que podemos calcularlas con datos históricos, y entonces hacer la cuenta a mano sería imposible. Sin embargo, tomar muestras, repetir muchas veces, simular este experimento, es posible sin ninguna dificultad. Basta con cambiar este vector sample, agregarle una coordenada, un argumento, que son las probabilidades que están escritas acá, que son los pesos o las probabilidades puntuales de cada uno de los días. Entonces ese experimento de cambiar la probabilidad de los días, que para hacerlo a mano es muy difícil, para simularlo con la computadora es igual de fácil. Podríamos, por ejemplo, incorporar el 29 de febrero, con una probabilidad mucho más chica, con una probabilidad que sea, bueno, la que se consigue mirando la base de datos
de distintos países, porque supongo que las fechas de nacimiento pueden ser estacionales, en principio. Si les interesa este approach de simulación para calcular probabilidades, les recomiendo este link, que es un libro online de Spiegel y otro autor, muy bueno, que está todo fácil de leer, muy bien escrito, con código en R, todo comentado, como el que está acá. En especial esto, el capítulo 2.4 del libro. ¿Qué otros gráficos, qué otras cuentas podemos hacer, más allá de las que ya hicimos, las análogas que hicimos, como en el ejemplo anterior? Una cosa que no hicimos, que uno podría preguntarse, es la siguiente. Nosotros acá estamos parándonos en una cantidad, que fueron, no sé, ¿cuántas veces repetimos esto? Y calculamos, n igual a 20, n igual a 100.000, lo hicimos una vez. Pero la ley de los grandes números nos dice que podemos ir aumentando ese tamaño de muestra de n, ir moviéndolo. Y entonces, ¿cómo nos va dando? El promedio de 1, de 2, de 3, de 4 observaciones, y podemos ir aumentando en n, manteniendo la primera observación, la segunda, la tercera, e ir agregándole la cuarta, después ir agregándole la quinta, etc. A eso lo podemos llamar la trayectoria, y ahí deberíamos ir guardando todas las observaciones. Entonces, esto es más trabajoso de guardar. Les quiero hacer la descripción. Vamos a ver esto acá. Entonces, vamos a acomodar los datos en una matriz, donde, bueno, esto es arbitrario, si columna o fila, qué poner en columna y qué poner fila. Entonces yo puse en cada columna, puse una sucesión de promedios, los que llamamos x barra n, comenzando con el promedio de una observación y terminando con n. Hice hasta 5.000, no sé, para que quedara algo que uno pudiera mirar. Y esto lo vamos a repetir ¿cuántas veces? Bueno, b veces. Entonces, que b sea 500. Entonces, si ustedes leen el código que yo escribí para hacer esto, el código es... bueno, la idea es que sea simple, pero no computacionalmente eficiente. O sea, si corren este programa van a ver que tarda un montón, pero tarda un montón porque traté de que se entendiera lo que estamos haciendo, no que estuviera optimizado. El R opera muy fácilmente de manera vectorial y eso no está explotado en este código de acá. Yo creo que, bueno, por supuesto que hay muchas mejores maneras de hacerlo eficiente. Por ejemplo, una es hacer que el índice del for, en vez de ser un numerito real o natural que se va moviendo, sea un vector, que esté indexado en un vector, el for. Yo no hice eso porque queda un programa difícil de leer, y acá lo que queremos es tratar de entender la ley de los grandes números, más que volvernos eficientes en programar. Entonces, acá está programado, les cuento qué es lo que hice y después les muestro. Acá está programada esta matriz. Entonces, ¿en qué consiste el programa? Una trayectoria de x es algo que originalmente está llena de ceros, es un vector que tiene n ceros. Van a ser 5.000 ceros. El vector de resultado de cumpleaños va a tener n ceros también, y lo que nos va a interesar es armar esta matriz, que es una matriz que se llama una trayectoria de promedios, que va a tener n por b, filas son n y columnas son b. Entonces, grosso modo, esto se va llenando de la siguiente manera. Todo el resto son ceros, pero fíjense que vamos a mover a j entre 1 y b, y ahí entre 1 y n. Entonces, vamos a fijar el j, para el j fijo, vamos a ir llenando al mover el i. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, elegir los 23 cumpleaños, fijar, no sé, algún duplicado en esos 23 cumpleaños, y completar la coordenada iésima de este vector con un 1 o un 0, de acuerdo si hubo o no hubo duplicados. Y lo que vamos a guardar es, además, el promedio
de estas observaciones, de las I observaciones. La min, desde 1 hasta I de este vector. Vamos a ir guardando los promedios. ¿Está bien? Yo esto lo hice antes para no tenerlos un rato largo. Acá no lo voy a correr porque demora un ratito, porque no está muy bien programado. Lo que sí les voy a mostrar es el gráfico. Vamos a graficar 10 trayectorias de los promedios con n entre 1 y 1000. Entonces, espero que funcione. Vamos a hacerlo así. Acá está el gráfico de la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la cantidad de observaciones que estoy promediando en el eje X. Y el resultado, que es un 1, es el promedio de estas n observaciones acá, en el eje Y. Entonces, la primera observación fue un 0, la segunda debe haber sido un 1 para que el promedio me dé por acá, y voy haciendo el promedio de las distintas. Acá estoy graficando los promedios. Este es el promedio de una, acá el promedio de 2, el promedio de 3, etc. ¿Está bien? Entonces, esa es una sola trayectoria desde 1 hasta 1000. Fíjense que esto varía bastante al principio y después se estabiliza en 0,5. Acá, digo, la primera observación fue un 0, para n igual a 2, perdón, para n igual a 1 fue 0, para n igual a 2, evidentemente fue 0,5 y después fue oscilando. ¿Está bien? Ahora le voy a agregar otra curva para otra replicación. Voy a agregar 10 curvas, porque si agrego todas no se ve nada. Ya ven que con 10 no se llega a ver mucho. La curva puede arrancar en 1 o puede arrancar en 0, de acuerdo al primer resultado. Varía bastante, fíjense que acá hay una que varió, que durante mucho tiempo, esta siempre se mantuvo bastante, no sé las primeras, pero a partir de acá se mantiene positiva, la curva está naranja. Bueno. Y se van como estabilizando al tener 1000 observaciones. ¿Dónde está el valor verdadero? El valor verdadero está acá en 0,4927, es el valor que deberíamos estar estimando. Fíjense que eso va pasando, que se van concentrando acerca del valor verdadero. ¿Qué pasa si estas las seguimos un poco más? Porque acá la seguimos solo hasta 1000, ¿qué pasa si la seguimos un cacho más? Bueno, ese es el siguiente gráfico. Ay, por algún motivo. No anduvo. No, evidentemente algo estoy haciendo mal. A ver, lo arreglo. Un segundo. Bueno, ahí lo arreglé, había borrado un 5000 que me faltaba. Fíjense, este era el gráfico que tenemos hasta 1000, ahora deberían dar, si miran la diferencia entre este gráfico de abajo, entre las líneas 250 y 253, respecto a las 242, 245, es que hay un 5000 en vez de un 1000. Eso es lo que estaba mal. Primero grafiquemos una curva. Fíjense que ahora es la misma primera curva que tenemos antes, pero la seguimos hasta el 5000. Ahora le superponemos las restantes curvas. Vemos que está todo como más concentradito alrededor del 5000. Y habría que seguirlas más tiempo si queremos llegar a que varíen muy poquitito, digamos. Lo otro que habíamos hecho con respecto al ejemplo en el cálculo de la integral, que fue calcular histogramas. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Les quiero mostrar el histograma de los promedios. O sea, de esta matriz que tenemos, que tiene muchas trayectorias distintas en filas y en columnas, o sea, una trayectoria distinta por fila y por columna. Fíjense lo que tenemos acá. Les quiero mostrar 6 histogramas
de todas las observaciones. Miremos este gráfico que está acá. Pero les comento este gráfico. Esta primera instrucción par mf row c23 es para que haga 6 gráficos y que divida la ventana gráfica pares de parámetros, que la divida y nos vaya acomodando por rows, o sea, por filas, en 2 filas y 3 columnas, pero que vaya anotando cada uno de los gráficos, moviéndose así por filas, rellenando por filas antes de pasar al siguiente. Y acá, entonces, el primero es un histograma con n igual a 1. O sea, este es el promedio de una observación. ¿Está bien? Hay 500, siempre están basadas en 500 observaciones, de repetir este experimento y ver en cuántas hubo un éxito y en cuántas hubo un fracaso. Estamos mirando en 23, la selección de 23 personas, ¿no? Entonces acá vemos que obtenemos el histograma o la probabilidad puntual de una Bernoulli, porque solamente observamos el 0 y el 1 con más o menos casi la misma probabilidad, deberían ser muy parecidas porque la probabilidad verdadera es 0,4927, entonces acá deberíamos tener 0,4927 acá y 1 menos 0,4927 acá, si el mundo fuera completamente perfecto, que no lo es. ¿Bien? Ahora el segundo histograma, este de acá, tiene el promedio de 10 observaciones. Entonces el histograma de 500 promedios de 10 observaciones. Siempre son 500, hay 500 observaciones acá, 500 en el gráfico 2, 500 en el gráfico 3, 500 en el gráfico 4, 500 en el 5 y 500 en el último, ¿está bien? En este gráfico de acá, que les estoy mostrando con el mouse, es un histograma de 500 promedios de 10 observaciones. Vemos cómo esto se vuelve una figura donde ya el 0,49 toma un valor, el 0,49 está en el intervalo de más alta probabilidad, el más frecuente. ¿Está bien? Y los promedios dan más o menos entre, no sé qué sería esto, 0,1 y esencialmente 0,9, aunque algo hay ahí todavía. Ahora, cuando promediamos 100, lo que obtenemos es algo mucho más concentrado con el 0,49 medio en el centro. Cuando tomamos el promedio de 500, todavía se concentra mucho más. ¿Bien? Todo ocurre entre 0,4, digamos, y 0,6. Se concentra aún más si tomamos promedios de a 1000 y se concentra todavía más si tomamos promedios de 5000. Ahora, esto está hecho fijando en el eje X la escala del 0,1 para que podamos ver cómo se va concentrando todo. Si nosotros no fijamos, fíjense que eso está puesto acá en los histogramas, en la instrucción de histograma, dice xlim igual a c del 0,1. Estamos fijando que los límites para la x sean siempre el intervalo 0,1. Si no fijamos esos límites, sino que hacemos los gráficos, dejando que el R en cada gráfico elija dónde poner, es el gráfico de las mismas cantidades, ¿no? De dónde poner los límites, vemos, acá no parece que cuando aumentara mucho, cuando pasamos de 1 hasta 10 sí hay un cambio, pero después no parece haber un cambio tan grande en los histogramas. Pasa que el cambio es muy grande, pero pero se da en el eje X. Fíjense que va cambiando la escala del eje X, se va achicando. O sea, vemos como que lo mismo, pero en el fondo no es lo mismo. ¿Está bien? Es todo mucho más concentrado, y llegué hasta 5000 para no aburrirlos, pero esto podríamos seguir mucho más para tener una estimación más precisa. Bueno, yo voy a subirles a la página de la materia el script, este script de R, pero también me parece
que está bueno que vean, a ver si lo encuentro rápido, lo voy a buscar.